Ustedes saben, pues yo no soy para nada experta en cuestiones de historia y bueno, pues el tema que hoy nos convoca, que tiene que ver con el PAN y el ferrocarril, es todo un reto. Eh, y entonces voy a tratar de platicarles un poco. ¿Cómo está, don Luis? Buenos días. Voy a tratar de platicarles un poco acerca de, pues, de lo que conozco, de lo que he tenido la fortuna de ir recopilando a lo largo de los últimos años. En primer lugar, porque amo a Cámara. Y amo a Cámaro porque de aquí son mis raíces, porque estoy muy orgullosa de mis abuelos, de mis abuelas, de mi papá, de mi mamá, ferrocarrileros, panaderos, entre otras cosas. Pero a partir de allí es que he tenido esta fortuna, les digo, esta suerte de acercarme a diversas voces para ir entretejiendo una historia o varias historias o varias versiones de la historia, porque en este caso no es una historia oficial, es una historia que se ha tejido con las voces de la oralidad, que es a lo que me dedico, precisamente a la tradición oral. Eh, y bueno, agradecer que don Lupe y por aquí Andrea, que está en la coordinación, pues me hicieron el favor de incluirme en estos eventos. Yo me siento muy, pues, muy conmovida, me encanta estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo porque gracias también a esta invitación me asomé de nueva cuenta a algunas de esas grabaciones que todavía conservo, que desafortunadamente no son muchas porque hace algunos años los que hacíamos registros de grabación de voces no lo hacíamos con estos aparatos, como ustedes saben, ¿no? No había celulares, no había videocámaras, entonces uno lo que hacía era con grabadoras antiguas, con cassettes de los de antes, y desafortunadamente esas cintas se van perdiendo en el tiempo, se van imantando, se van rompiendo, y si uno no tiene cuidado de guardarlas, pues se van, ¿no? Para la memoria, desafortunadamente. Pero bueno, me eché un clavado otra vez a esos registros de audio y volví a escuchar voces de ferrocarrileros con los que conversé hace, hace 20 años. Hace 20 años. Muchos de ellos ya no están aquí y como lo he dicho muchas veces, en el trabajo que hice en ese tiempo, pues tristemente no pude conversar con todos los ferrocarrileros que me hubiera gustado conversar, ¿no? Aquí hay varios, ¿no? Don Lupe, para empezar, pero afortunadamente pues tenemos el anecdotario de Don Lupe, que también es un trabajo muy valioso, y bueno, algunos quedaron registrados, algunos, muy poquitos, porque como ustedes saben, Acámbaro forma parte de toda una historia ferrocarrilera que le dio sentido no solamente a nuestro pueblo, a nuestro municipio, sino al país entero. Entonces vamos a platicar un poco acerca de eso el día de hoy. Eh, bueno, voy a intentar, voy a platicarles un poco del tren, del ferrocarril, por un lado, y por el otro lado voy a también a platicarles un poquito del PAN. Y hacia el final voy a tratar de hilar las dos cosas para terminar con las voces que tienen que ver con el tema de algunos de los ferrocarrileros que vienen incluidos en Puro Corazón Ferrocarrilero, ¿no? Que hablan precisamente del tema de hoy. Así es que, si me lo permiten, voy a comenzar leyendo, espero no aburrirlos mucho. Dice así: para nadie es una sorpresa decir que los ferrocarriles, particularmente en México, significaron un aliciente, por no decir un salvavidas, para el inerme desarrollo económico que prevalecía en el siglo XIX, poco después del movimiento independentista. Es decir, la historia del ferrocarril va de la mano de la economía. O sea, si uno quiere estudiar el ferrocarril, tiene que estudiar también el proceso y el desarrollo económico de México. En términos generales, los trenes transformaron la vida,
un éxodo del campo a la ciudad, nueva ubicación de centros industriales, centros de abastecimiento de materias primas, transformación de la economía mundial que comenzaba a globalizarse a gran escala, procesos inmensos de urbanización, de conurbación y de comercio exterior que empezaron justamente con el ferrocarril. Una vez dicho esto, es preciso mencionar algunos puntos fundamentales. Hay un estudioso que se llama Jesús Sanz Fernández. El día de hoy voy a compartirles datos de varios textos. Jesús Sanz Fernández es uno de ellos. La tesis de aquí de mi amigo de Gustavo también es otra de mis fuentes de información, así como este libro que para muchos de nosotros es una reliquia. Yo estaba conversando hace ratito con Gus, ¿qué es este libro? Me decía que lo escribió un investigador, en ese entonces de apellido Alatorre. Es un libro que me heredó de alguna manera indirecta mi abuelo, y pues en donde se hace una revisión muy interesante, minuciosa de cómo era la vida ferrocarrilera a finales del siglo XIX. O sea, y voy a estar platicando acerca de eso. Pero bueno, Jesús Sanz Fernández, este señor estudioso, menciona que en los primeros años el establecimiento del tren significó dos movimientos esenciales, uno hacia atrás en términos de sectores productivos y otro hacia adelante en términos de sectores sociales. ¿Qué significa esto? Que en sus primeros años, desde los primeros 20 del siglo XIX, la necesidad de infraestructura significa pues grandes inversiones que los empresarios mexicanos no querían asumir, por lo que se crearon decenas de concesiones, algunas fueron exitosas, otras no. Esto fue tanto en la época del Lerdo de Tejada, que le siguió a Juárez, pasando por González, por Limantur, por Díaz, por lo que dicho sea de paso, no es correcto decir que Porfirio Díaz fue el gran nombre del ferrocarril, porque eso significaba un proyecto que ya mundialmente se estaba echando hacia adelante, no le quedaba de otra, digamos, que subirse a ese tren, pero además antes ya desde Juárez ya estaba planeando pues todo este desarrollo ferrocarrilero. Bueno, era la gran época del ferrocarril, ¿no? Y bueno, porque hubiera significado la ruina exponencial de la economía mexicana si no lo hubieran hecho, ¿no? Debido a que se requería subirse pues a las exportaciones, al crecimiento del mercado local. Al principio esto significó que el tren, mientras se desarrollaba, iba conviviendo con una manera de comerciar de autoconsumo. Antes del tren, pues eran mercaditos locales, eran pueblos comerciando unos con los otros, la gente producía y se comía lo que producía. Y todo eso fue cambiando, ¿no? Solo imaginen ustedes qué rutas seguían los constructores de trenes para lograr los tendidos de vía, por ejemplo. Por eso fue que la situación, pues al principio no era muy, muy sencilla cuando comenzaron a planear el desarrollo ferrocarrilero. Pues los que servían arrieros y carruajes a los caminos reales que se encontraban en pésimas condiciones para esa época, pues tuvieron que ser precisamente los caminos que se utilizaban para transportar toda la infraestructura ferrocarrilera, ¿no? Al principio, el carbón, por ejemplo, combustible utilizado para mover trenes, debía traerse de Estados Unidos, imagínense ustedes nada más, mientras las minas mexicanas lograban abastecer esa necesidad, porque todavía no había un desarrollo minero, digamos, en términos pues básicos siquiera para que todo esto funcionara. Los ingenieros y técnicos especializados los trajeron del extranjero, por supuesto, dado que se concesionó a Estados Unidos mucho de ese desarrollo del tren, y entonces, pues obviamente, los gringos, como les decimos, pues pensaron que las rutas tenían que llegar a su país, ¿no? Entonces, estos trazos del camino del ferrocarril, pues fueron pensados también con base a las necesidades de la economía del país del norte, ¿no?
Ya para finales del siglo XIX, el número de exportaciones de flujo de mercancías que movía el ferrocarril, a diferencia de las carretas, fue muy considerable y las ganancias comenzaron a notarse, ¿no? Antes, pues saben ustedes que se usaban los caminos reales, se usaban pues carretas, se usaban las mulas, había muchos arrieros, y bueno, el total de toneladas de productos que se movían por los caminos antiguos se súper multiplicó, ¿no? ¿Qué se transportaba? Pues para los años 1874, 1876, los productos agropecuarios, forestales, supusieron como promedio el 67.3%, el pulque en primer lugar, alimentos básicos, productos agrícolas de carácter comercial, le seguían los minerales, los bienes de consumo, mientras que los bienes de producción vinculados al sector industrial solo alcanzaron un 1.3%. Importante también comentar que enseguida los comerciantes de productos de consumo básico pues se dieron cuenta de que transportar hacia otros lugares sus productos en escala mayor, irónicamente les redituaba más que incluso producir mucho y vender en lo local, porque pues ¿quién les compraba? Eso viene en la tesis de Gustavo Barajas, en donde precisamente se consigna ese fenómeno tan interesante, es decir, produzco, pero me lo tengo que llevar hacia otro lado, porque si no, no tengo ganancias. Es decir, mientras el paso del tren exigía un desarrollo industrial en México debido a la necesidad de infraestructura y de explotación de bienes por exportación, en cuanto a las mercancías de producción local, y ahí por supuesto también hablamos del pan, se beneficiaron de las tarifas consideradas bajas, ¿no? El tren, y bueno, eso a ver si en un ratito les puedo enseñar un poco acerca de lo que viene en este documento de la Torre, en donde se habla acerca de cuánto se cobraba a los pasajeros y cuánto se cobraba transportar mercancía en el express, en el vagón express, ¿no? Y bueno, comentarles, para no aburrirlos mucho, el día de hoy traje algunas imágenes, ahorita se las voy a ir presentando, que localicé en en la Fototeca Nacional del Archivo Casasola, en donde, bueno, se ven obviamente pues los panaderos, donde hay también momentos en donde el tren, vamos a ver una imagen en donde el express está siendo revisado por unos inspectores, en fin. En términos generales, bueno, vamos viendo las imágenes si te parece bien. Esta es una imagen que me parece muy significativa para lo que estamos hablando el día de hoy, porque precisamente estamos viendo pues la importancia de lo que era el transporte de mercancías a través del ferrocarril, ¿no? No se alcanza a ver exactamente qué es lo que están transportando, pero yo estoy suponiendo que son pues costales grandes de papas, ¿no? O de algún producto agropecuario, lo que pues corresponde un poco acerca con lo que les estoy contando, ¿no? La importancia del transporte para los productos agropecuarios. La siguiente, por favor. Y bueno, esto es un poco lo que les decía, ¿no? Todo lo que significó, pues, digamos, emprender un proyecto como el ferrocarril para México, que no fue nada sencillo, ¿no? Tardaron muchísimos años en que esto pudiera lograrse y muchos años también para que pudiera nacionalizarse, ¿no? Pasábamos por huelgas, pasamos por luchas sindicales de trabajadores ferrocarrileros para que por fin se diera la nacionalización hasta el siglo XX. La siguiente, por favor. Y bueno, yo les hice, con inteligencia artificial, ¿no? Algunas imágenes en donde pues se nos da cuenta y nos recuerda un poco acerca pues de la historia de el ferrocarril ligado con Acámbaro. Ustedes recordarán, pues lo voy a tener que leer porque si no se me olvida, que fue, y esto también está registrado en varios documentos de gente que ha estudiado Acámbaro desde diversas perspectivas, que fue en 1883 cuando la empresa de James Sullivan buscaba unir la mesa central con la vertiente del Pacífico. Y bueno, en 1880 el gobierno de Porfirio Díaz otorga la concesión a la Compañía Constructora Nacional Mexicana, que fue en realidad la que empieza pues a desarrollar con mayor rapidez el trazo de las líneas. Y bueno, ahí ya se estaba planteando la posibilidad de que hubiera esta línea México-Toluca, Marabatío, Acámbaro, ¿no?
bueno, después, el 6 de abril de 1883, es la fecha en la que se inaugura aquí en Acámbaro la estación del ferrocarril. Y bueno, en 1880, bueno, unos años después, creo que es en el 83 también, se plantea la posibilidad de que Acámbaro también conecte con Morelia y con Celaya. Se convirtió, como ustedes mejor que yo lo saben, Acámbaro se convirtió en un centro muy importante en términos ferrocarrileros, y todo esto transcurrió así por muchos años en los que pues se fueron desarrollando paulatinamente otros cambios de infraestructura. La siguiente, por favor. Aquí ustedes pueden ver esta foto, es maravillosa porque igual también la conocen, está en la Fototeca Nacional, es Acámbaro. Este es Acámbaro, ¿no? En los primeros años en los que, pues, antes de que se convirtiera en lo que se convirtiera. Ahorita les digo el año. La siguiente, por favor. Y bueno, comentarles que, bueno, la otra, por favor, a la siguiente. Hay, según este libro de la Torre, hay Acámbaro se encontraba en esos momentos, a finales del siglo XIX, pensado dentro de dos rutas importantes. Una que era considerada como la internacional y la otra que era una ruta interoceánica. En ambas, Acámbaro estaba presente. La siguiente, por favor. Les puse, bueno, más o menos para que se den una idea, se supondría que esta es una ruta que fue con la que empezaron a planear los trazos del tendido de la línea del ferrocarril. Y como ustedes podrán darse cuenta, pues es básicamente la que recorre desde la Ciudad de México hasta llegar a Estados Unidos, hacia Nuevo Laredo, ¿no? Y pasa por puntos estratégicos, pensamos sobre todo en zonas mineras. Hablamos de Guanajuato, hablamos de San Luis Potosí y hablamos de Zacatecas. Entonces, pues parece fácil, ¿no?, de entrada, pero en realidad implicó muchísimo trabajo. Y bueno, recordemos que a la par ya existía el camino real de tierra adentro, ¿no? Que más o menos seguían un poco las mismas rutas con sus caminos alternos. La siguiente, por favor. Entonces, Acámbaro está allí presente, y que además, a la par, les decía, pues se van creando otras líneas que van rumbo hacia Pátzcuaro, llegan a Celaya, llegan a Morelia. Y bueno, la interoceánica, que pues obviamente la intención era llevar, pues, a los puertos, justo para ir sacando las mercancías. Y bueno, esta también contempla pues, Acámbaro, lo cual es muy importante, igual que pensada, es un trazo que también está pensado por la riqueza natural de nuestro país, incluyendo por supuesto el agua, ¿no? Aquí vamos viendo también un trazo de línea que tiene que ver mucho con ese elemento. Y bueno, a mí me gustaría comentarles un poco más acerca de lo que yo encontré en este libro del señor Alatorre, porque nos dice que en 1908, que nace Ferrocarriles Nacionales de México, pues una noticia importante fue que los gremios de ferrocarriles pues aplaudieron la creación de la Gran Liga Mexicana de Empleados del Ferrocarril. Y poco a poco los extranjeros se fueron yendo, ¿no? No les gustó, obviamente, la idea, pero poco a poquito fueron dejando los puestos importantes. Las conexiones lograron el desarrollo de exportaciones, llegaban a los puertos, a las ciudades fronterizas, las estaciones se convirtieron en centros comerciales ya desde los primeros años del siglo XX. Y es precisamente este punto el que me interesa destacar, porque estamos viendo que el comercio deja de ser meramente local, pequeño, de autoabasto, de producción mínima, para ya estar pensando en otros términos económicos, ¿no? Las regiones incluidas, las que nos interesan, que fueron atravesadas por las venas del ferrocarril, crecieron económicamente al paso del tiempo,
Pasaron de una economía de autoconsumo a una economía mercantil, los mercados locales se vincularon con la economía nacional y con la economía internacional. México empieza a crecer. O sea, el ferrocarril fue el corazón del crecimiento económico del país. Y de la entrada, digamos, lo que quiera que signifique esto, de la modernidad a México. Las regiones más beneficiadas fueron aquellas en donde ya existía una agricultura comercial, que en poco tiempo se expandió. El ferrocarril hizo prosperar a muchas ciudades, sobre todo las que estaban relacionadas con la minería, no hacia el sur de México, ¿no? Que se quedó un poco retrasado, se concentró mucha pobreza, comenzaron a notarse los problemas sociales, agudizaba, ya venía la Revolución Mexicana, por supuesto, porque el ferrocarril también fue un pretexto de agudización de términos sociales, ¿no? Se notaron muchísimo digamos, las clases sociales. Y bueno, casi al término de la década de los 80, el ferrocarril seguía siendo el medio de transporte, digo, del siglo pasado, que podía llevar todo, o casi todo, a cualquier parte, con un costo muy bajo, ¿no? Esa es una de la magia del ferrocarril. Entonces, bueno, para no hacerles la historia muy larga, comentarles acerca de estos puntos que se mencionan en este libro. En cuanto a la línea interoceánica Salvatierra y sus fértiles planicias se dirigía hacia Guadalajara, dice La Torre, considerada entonces la segunda de mayor importancia en nuestro país. Y lo que quiero es platicarles un poco acerca de cómo y qué se comerciaba en cada uno de estos puntos que están cercanos a Cámbaro. En cuanto al ramal Acámbaro-Pátzcuaro, cuyo trazo atravesaba los distritos de Sinapecuaro y Morelia, producían en abundancia maíz, trigo, chile, cebada, haba. Estoy hablando de finales del siglo XIX. Y llegando a Pátzcuaro se acercaban algunos puntos de mucha producción, como Tacámbaro, como Ario, como Uruapan, en donde se producía café, se producía algodón, añil, cascalote y diversas frutas, que era todo eso lo que se comerciaba y lo que se pretendía que el tren pues moviera. Sería, según un reporte del año 1886, la producción agrícola, pues era precisamente esta de básicamente lo que tiene que ver con el campo. Uno de los puntos más concurridos por la población, además de la capital del país, era Toluca. En ese lugar, a finales del 19, se producía jabón, se producían derivados del cerdo, había molinos de harina, aceite, cerveza, fideo, frazadas, rebozos, licores, cerillos, y todo eso ya con unas fábricas incipientes. Se consideraba bajo el costo de mano de obra y materiales para construcción que usaba el ferrocarril. Dicho sea de paso, recordar, porque tiene que ver esta plática con la historia del pan, que a la llegada de los españoles, pues la colonia empezaba a dar ciertos permisos, no a todos, de construir algunos molinos, ¿no? Con la llegada de los españoles obviamente llega el trigo, llega la necesidad de moler esas semillas y entonces había algunos molinos con permiso de los colonizadores, ¿no? Acámbaro era considerado ya un punto importante a diferencia de otros, situado a 1840 metros sobre el nivel del mar. En este lugar se unía el ramal hacia Pátzcuaro, que pasaba por Morelia, y la línea internacional que pasaba por San Miguel de Allende, llegaba hasta Laredo, con un sinfín de posibilidades de comerciar, ¿no? Comonfort, por ejemplo, era conocido como el lugar de las limas, San Miguel de Allende como el lugar de los zarapes, de las colchas, de los corongos, de la alfarería. Ahí curtían las pieles, fabricaban rebozos también. Muy interesante ver cómo en ese entonces había muchos lugares en donde la gente se especializaba en los rebozos, ¿no? Se empleaban, del tramo Acámbaro-Salvatierra-Celaya, se empleaban 2 horas y 15 minutos aproximadamente en recorrerse por la orilla del Lerma. Pasaba por este puente colgante, considerado una verdadera pieza de ingeniería en su momento, según La Torre, en el kilómetro 288, construido en Bélgica por Augusto Lecoq y compañía, ¿no? Es una pieza verdaderamente importante en términos
pues, civiles, ¿no? Que tenemos en Acámbaro. La parte de hierro pesa 80 toneladas con longitud de 44 metros, 80 centímetros de altura. Pasaba este tramo por la hacienda de San Cristóbal, en donde también había en su momento un molino. Los molinos funcionaban con el paso del agua de los ríos, el caso era también aquí. La hacienda de Loreto también pasaba por más delante de Chamácuaro, por Heménguaro y por las fábricas de hilados de la Reforma y Batanes en el kilómetro 312, llegando al Rancho de la Esperanza. Para que se den cuenta, pues nos vayamos imaginando cómo era de importante este pasar del tren y cómo es que se movían tantos productos. Llegando al Rancho de la Esperanza, ya ubicados en Salvatierra, ¿no? En la Reforma se hacía un desembarque de productos, sobre todo de algodón. Esta fábrica y la de Batanes eran muy importantes a nivel regional, en donde se producía a finales del 19, 68.400 mantas anuales, en Batanes 12.000. Más adelante en Cacalote, pasando el cerro del Culiacán, se hacía una extracción importante de cantera llevada a Celaya, principalmente en donde se encontraba el entrecruzamiento con el Central Mexicano rumbo al Paso del Norte y León. Se comerciaban jabón, rebozos, cajetas, producto que incrementó su producción gracias al tráfico del ferrocarril. Bueno, igual pasaba por Sanguijuela, pasaba por Andocutín, por Cuitzeo. Este lago era considerado uno de los más importantes de Michoacán por su extensión en su momento. En Andocutín estaba la hacienda, muy importante. Pasaba por una fábrica de sal, ustedes se acordarán que todavía hay algunos restos por allí en Araró, que se intentó establecer y que hasta finales del 19 quedaba como un proyecto inconcluso. En Araró, el lugar de producción de sal, que en su momento llegó a ser sumamente importante, pues igualmente se visitaba, como ahora, pues la imagen del señor de Araró, y se utilizaba el tren también para llegar hasta allá, en multitudes. En Huingo, sobre todo, se montaban cargas de madera, extraídas de la Sierra Michoacana, de Ucareo, de Jeráguaro, de Jaripeo. Y Alatorre menciona que le sorprende mucho cómo en Huingo, a pesar de la importancia de ese centro ferroviario en particular, no hubiera ni un solo hotel, no hubiera ningún lugar en donde pernoctar, a pesar de que se movían grandes cantidades de dinero. Sinapecuaro, aquí era muy importante la minería, en Chapatuato, en Otzumatlán, en Sitio, en Patámbaro, también se movían minerales, oro, plata, sogue, plomo, metales, además de la madera. Cuenta con, bueno, había las salinas de Araró, de Tiquicheo, abundantes criaderos de azufre, minas de cal en Jaripeo, en La Labor, fábricas de mezcal, de aguardiente, de cigarros, jabón, fideo, curtiduría de pieles, guayabates, hule, aceite, loza corriente y una hacienda en Queréndaro. En Queréndaro también, pues, había un comercio importante hacia allá. En 1854 se estableció una fábrica de vidrios en la Junta de los Ríos, cuya prosperidad se vio interrumpida por la revolución. Más adelante en Quirios se fabricaba vino de buena calidad, en Indaparapeo se dedicaban a la agricultura. Y bueno, ya llegando a Morelia, pues varios productos que tenían que ver con cerillos, cerveza, aceite, jabón, sombreros, velas, etcétera. En Pátzcuaro, ebanistería, sulfato de cobre y su importancia también radicará en su conexión con Ario de Rosales, con Uruapan y con Tacámbaro. Bueno, en términos muy generales, así empezó. Obviamente estamos hablando del siglo XIX, finales. Todavía no existía el pan de Acámbaro como lo conocemos ahora, pero sí había todo este incipiente desarrollo económico que al final de cuentas terminó siendo sumamente importante para el país. Bueno, les comentaba al principio que desafortunadamente no hay todavía, hasta donde yo sé, un estudio particular que tenga que ver con cómo se movía el pan en los trenes a principios del siglo XX, a mitad del siglo XX. Estuve tratando de indagar si había algún estudio especializado, no encontré por ningún lado, y entonces lo que tengo es esta
recopilación de voces en donde nos hablan de sus recuerdos de cómo era mover el pan y cómo era llegar a una estación de estas, de las cuales ya les mencioné, y qué tanto se vendía, qué tanto se comerciaba, qué tanto se comía. Porque la comida, pues igual que digamos, es, en nuestro cotidiano vivir, que también tiene momentos de fiesta y momentos, digamos, de convivencia familiar, igualmente pasaba en las estaciones del tren. No se comía siempre lo mismo, a veces también había algún tipo de celebración y entonces la comida variaba, en fin, hay algunos estudios que tienen que ver con eso desde la perspectiva antropológica en algunos lugares del país. Se han estudiado pues algunas familias que se dedicaron a darle de comer a los ferrocarrileros en su momento. ¿Qué les daban de comer? Pues eran comidas básicas. En la mañana se les llevaba café con pan, en la tarde se preparaban, las señoras preparaban las comidas para ellos, en donde había mole, o en donde había arroz, en donde había algún guisado, carne, etcétera. Agua de sabor, y en la noche pues otra vez el café con el pan, en fin, ¿no? Hay registros de eso. Sin embargo, pues eso nos quedaría un poco también de tarea revisar más acerca de lo importante que fue particularmente para Cámbaro el tren. En cuanto al pan, yo les quiero compartir que hace algunos años, platicando con algunos panaderos acambarenses, me decían pues, y me gustaría también que ustedes platicaran un poco de esto, que de acuerdo a lo que me decía Gustavo Maldonado, que es un heredero de las familias panaderas de aquí de Acámbaro, me platicaba que fue, digamos, en los primeros años del siglo pasado, que llegaron las primeras familias provenientes de Michoacán para asentarse aquí en Acámbaro y comenzar pues con la historia del pan. Cuentan, por ejemplo, de una señora que se llamaba Guadalupe Loesa Novoa. Esta señora estaba casada con José Maldonado. Ellos venían ella venía de Janitzio, él venía de Sinapecuaro. Y bueno, ¿cómo eran las primeras, digamos, incursiones hacia acá? Pues en carretas. Ellos traían panes para acá, pero eran panes muy sencillos, panes de carreta, se les llamaba así. Eran panes fallos, también se les llamaba así, porque no llevaban ingredientes, digamos, considerados de calidad, ¿no? Más bien estaban hechos para que duraran, pues imagínense ustedes tantas horas en una carreta moviéndose en el sol, en fin, tenía que ser un pan que llegara a los mercados, pues por lo menos entero, y más o menos esa era la idea. No me voy a remontar a la historia del pan, porque entonces los voy a dormir, pero un poco acerca de cómo fueron llegando después estas familias aquí. Ya después, empujados por la necesidad, pues ya se vinieron a vivir aquí. Llegaron de Queréndaro, llegaron de otros lugares aledaños, y muchos de ellos se parecen a lo que ahora entendemos como el pan de Bocaneo. En fin, ¿qué les cuento acerca yo quiero permitirme recordar en algún momento que conversé con don Heriberto Silva, que me decía que para hablar de pan había que pensar en pan, panaderos e industria panadera. No son tres cosas totalmente diferentes. Y uno de los elementos importantes que hicieron que el pan pudiera viajar más lejos, no solamente como ese pan fallo que llegaba de Michoacán hacia acá en carretas, sino que llegara incluso hasta Nuevo Laredo con las rutas trazadas por el tren, fue el plástico, las bolsas de plástico. Me decía don Heriberto, tú vas a pensar que una bolsa de plástico, pues ¿eso qué? ¿No? Tiene toda una historia en términos industriales y económicos el desarrollo de la bolsa de plástico.
Hay tesis dedicadas especialmente para hablar de las bolsas de plástico y cómo se relacionan con los alimentos. Pero don Heriberto me comentaba que fue ese gran invento el que hizo posible que el pan se introdujera con muchísimo mayor facilidad en los trenes y se pudiera comerciar con él sin que se ensuciara y pues que durara más. Entonces, si me lo permiten, les voy a leer un pedacito de lo que viene en este libro del pan de Acámbaro. Dice, el ferrocarril es importantísimo en esta historia, ¿no? Su etapa de mayor auge en Acámbaro hizo posible la llegada de la levadura fresca derivada de la cerveza Los Amasijos en 1937. Esta nueva adquisición significó un cambio también, ¿no?, en el proceso de elaboración del pan, que dejó a un lado la fermentación con pulque. El pulque tuvo un momento de auge importantísimo en nuestro país, también gracias al ferrocarril, y cambió las mantecas animales por las vegetales. Al paso de los años, don Samuel Silva despuntó como uno de los más eficientes administradores de las panaderías, conocido como el rey de la harina, y aprovechó las ventajas del ferrocarril para hacer crecer su negocio y de paso la popularidad del pan grande. Entonces la mayoría de la población se dedicaba al trabajo del campo, por lo que llegaba el tiempo de cosecha del maíz, llevaban su producto a vender a la Ciudad de México. Con gran maestría, don Samuel les inducía a llevar pan a todos esos vendedores que en largos periodos se quedaban sin nada con qué comerciar. De ese modo hubo una época en la que no era raro ver gente bajando costales de maíz y cajas de pan en las estaciones del tren en la Ciudad de México, sobre todo los jueves y los viernes, para ser vendidos los sábados y domingos en los mercaditos, en las plazas, en los negocios que ya empezaban a hacer pedidos de aquel pan acambarense. Cuentan que la gente se iba en la Lagartija, ese tren que pasaba por Acámbaro a las 12 del día, de ahí el nombre, rumbo a la capital del país, y que hizo de muchos clientes a los revendedores de pan, porque desde entonces era muy barato, porque también el pan era muy barato. O sea, ahorita es barato, imagínense, antes era mucho más barato. Entonces, comerciar un producto barato en un transporte barato, pues sí, redituaba, ¿no? Al paso del tiempo fue tanta la demanda que muchos incluso dejaron el campo. Decían que les convenía más porque lo podían vender hasta el doble de su precio, que entonces rondaba los 40 centavos. Este pan por lo regular siempre ha sido de bajo costo, lo que para muchos sigue siendo un misterio. Tan solo el bulto de harina, que ronda los 44 kilos, entonces costaba 11 pesos, un precio barato para su época en contraposición con la manteca y el azúcar, que han sido materiales más costosos. Estamos hablando de los, digamos, las primeras 4 décadas del siglo pasado. Por los tiempos en los que el pan de Acámbaro empezaba a volverse popular entre los años de 1958 y 60, en algunas panaderías se hacían diariamente, según datos del panadero Daniel Oesa Pacheco, hasta 15 kilos de tallado, 10 de pan de leche y unos cuantos panes de bocanero. Aseguraban que don Samuel Silva fue el primero en abastecer las rancherías, transportando el pan en cajas de madera, con lo que fue incrementando no solo su venta, sino la fama del pan. Cuentan sus allegados que nunca fue un buen panadero, pero lo que supo hacer, y lo hacía muy bien, fue vender pan. O sea, el señor Silva era un gran administrador y un gran vendedor, que también es importante a la hora de comerciar, ¿verdad? Se dice que nunca dejó cliente insatisfecho. Su fervor religioso provocó que de los ranchos lo buscaran para que llevara a los niños a bautizar, y el compadrazgo se convirtió en la estrategia más eficaz para la expansión de sus redes comerciales. El pan grande nunca ha sido un pan delicado. Para demostrarlo, un dicho popular entre panaderos que decía: apúrense, al cabo son pa' indios, no es pa' rancheros, ¿no? Precisamente haciendo alusión al hecho de que el pan pues no era considerado precisamente pues pan de repostería, ni pan francés, ni pan europeo, ni nada por el estilo, ¿no? Expresión que seguramente fue heredada de muchos años atrás y que, más allá de su desprecio hacia aquello que hiciera referencia al mundo indígena, nos indica con bastante claridad que este tipo de pan era efectivamente un pan de batalla. De ahí que ha sido transportado constantemente en burros, en carretas, en trenes, en costales. Yo estaba recordando ayer con mi papá que, mi familia tenía telares de cambayo y se utilizaba esa tela también para envolver los panes antes de que hubiera bolsas de plástico.
El pan antes también se envolvía en hojas de plátano para poderlos transportar y que no se maltrataran tanto. En nuestros días también viaja en camionetas, en aviones, incluso en barcos, pero ya los llevamos de otra manera, ¿verdad? A veces en cajas, en fin. Cuando llegaban a los ranchos se acostumbraba a guardarlos en ollas de barro, que los mantenían frescos por más tiempo. Cuando se hizo más popular, de los pueblos venían a Cámbaro con tinas para transportar montones de pan para regalar en las fiestas, y para mantenerlos más suaves había quien los echaba entre la alfalfa, que les permitía conservar su sabor y su maravillosa textura. La aparición del plástico, como les decía, fue otro de esos momentos que se cuentan entre los más importantes en la historia del pan de Acámbaro. Anteriormente se vendía en tambaches, que era el antiguo empaque hecho a base de sicua u hojas de plátano remojadas, que colocadas en forma de cruz hacían la vez de un botellón para regalo, un paquete que iba directo al canasto de mimbre para salir a venderse, pero costaba repartirlo. Además, se corría constantemente el riesgo de que anidaran alacranes, que acostumbraban a vivir entre las hojas del plátano. Cada tambache guardaba 6 o 7 piezas que costaban 20 centavos cada uno, imagínense nada más. Hubo incluso un momento posterior al tambache en el que se usó mucho el papel, para el pan chico sobre todo, y en algunas panaderías se hacía un tipo de bolsas que se doblaban y pegaban con engrudo, pero muchos no podían. El procedimiento era tardado y laborioso porque también para envolver el pan se necesita experiencia y práctica. Las primeras bolsas de plástico llegaron a México en tren a finales de los años 70 del siglo pasado, y facilitaron no solo el embalaje, también el transporte del pan, que ganó en higiene, y trasladarse pudo mantener por mucho tiempo más el estado del pan. Desde entonces ha podido viajar mucho más lejos. El destino preferido ha sido pues el vecino país del norte, ¿no? A Estados Unidos ha llegado mucho nuestro pan y pues lo llevan nuestros migrantes. El año de 1939 fue el inicio de un par de décadas de bonanza económica para Cámbaro. Iniciaba la construcción de la presa Solís, que coincidió con una de las mejores épocas del ferrocarril en Acámbaro, circulaba mucho dinero. Acámbaro fue un lugar muy, como decían los ferrocarrileros en ese entonces, pues era la gran cosa, ¿verdad? Era la gran cosa, Acámbaro. Preámbulo incluso de la construcción de las 2 únicas locomotoras de vapor construidas, pues como saben, por don José Cardoso. La producción de pan, como era de esperarse, se vio beneficiada grandemente con la cantidad de gente que se instaló de manera temporal en Acámbaro, ya fuera para trabajar en la presa, en el ferrocarril o en la llamada crosotadora, el lugar donde se barnizaban los durmientes con chapopote o crosota, que luego de algún tiempo, pues también, como ustedes saben, se fue a Oaxaca. Gracias al ferrocarril tuvimos mucha demanda, pero empezó a bajar cuando se quitó, y pues de ahí para adelante lo que se ve ahora. Los que recuerdan aquellos tiempos en los que el ferrocarril hizo una mancuerna perfecta con el pan, describen como una romería a la estación, ¿no? Que no descansaba jamás de viajeros que llevaban los tambaches hacia lugares pues inimaginables. Y ese es el fragmento, discúlpenme por favor que se los haya leído, pero es el fragmento dedicado pues a lo que de alguna manera se reconstruyó con base en las historias que los panaderos recuerdan de la relación que hubo con el ferrocarril. Entonces, bueno, si juntamos, digamos, estos 2 momentos que tienen que ver el ferrocarril con el pan, si tomamos en cuenta que Acámbaro fue uno de los puntos medulares en términos de comercio por el tren del país, y si tomamos en cuenta pues el desarrollo también de las panaderías, y además que no es poca cosa que los panaderos estuvieran utilizando esa bonanza, ese tiempo también para hacer ellos mismos creadores de sus propios panes, ¿no? Que eso implica imaginación, implica ganas cuando uno no tiene ganas y anda todo estresado, pues ni ganas le dan a uno de crear nada, ¿no? Pero entonces si ellos tuvieron esa oportunidad fue porque tenían también cierto espacio para hacerlo. Entonces fue verdaderamente muy, muy, muy importante este punto, y yo creo que haría falta pues todavía indagarle un poco más a eso. Ahora, por último, ya con esto voy cerrando, si me haces favor bueno, aquí tomé algunas imágenes del libro de Alatorre,
que nos dan cuenta, pues, de cómo es que se medían las tarifas, de cuánto le cobraban a los niños, a los adultos, con base en qué, porque había todo, ya para entonces ya había reglamentación que tiene que ver con eso. Y bueno, recordamos un poco acerca, estos son, igual que los ferrocarrileros también vivieron sus etapas, sus momentos de huelga, de lucha por sus derechos, los panaderos también. Los panaderos también lucharon por sus derechos. Ustedes quizá lo sepan, trabajar en una panadería también, hasta ahora sigue siendo así, pero trabajar en una panadería era durísimo. Hay quien cuenta en documentos especializados que para castigar a algunas personas que se portaban mal, que cometían algún ilícito, nos ponían a hacer pan, nos mandaban a las panaderías y además los encadenaban, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que se les debe reconocer mucho tanto el trabajo de los ferrocarrileros como el trabajo de los panaderos, no es cualquier cosa. Bueno, esta es una huelga allá en la Ciudad de México, tomada igual de la Fototeca Nacional, del archivo Casasola, huelgas de ferrocarrileros, ahí vemos un panadero, ¿no? Y esta es una fotografía tomada, si no mal recuerdo, fue una tomada en Guerrero, o en Oaxaca, ahorita les digo, pero ustedes se podrán dar cuenta de la cantidad de panes que se producían para ser transportados en carretas. Es decir, tenían que ser panes así, con esas formas. O sea, no podían tener como ahora que vamos a la panadería y escogemos el pan que tiene la cereza encima de la crema chantilly, ¿no? Para nada, o sea, tenían que ser panes con este tipo de formas que aguantaran los trayectos. La siguiente, por favor, y bueno, ahí vemos una fotografía maravillosa que tiene que ver con una carrera de panaderos en bicicleta en la Ciudad de México también. Y bueno, si me ayudan por favor a leerlo, yo quisiera recordar algunas de las voces de los ferrocarrileros de esta recopilación que se acuerdan de este momento en particular. Esta es de Silvestre Aguado, mi abuelo. ¿Alguien me puede ayudar a leerla, por favor? Sí, gracias, Rodrigo. Dice, en Acámbaro había muy pocos lugares de entretenimiento y los que había estaban muy retirados del pueblo. En ese tiempo, los papás eran muy enérgicos con uno. No nos dejaban salir a divertirnos, por ejemplo, a jugar el béisbol. Donde hay campo, no, está muy lejos, no vas. Ah, no, está muy lejos, no vas. Y así. El único que estaba más cerca era el de fútbol, donde está la escuela Ávila Camacho. Ahí sí iba, pero acompañado. En aquel tiempo había un recogimiento entre los muchachos de por aquí, muy bueno. No había mal habidos. Siempre la pasamos muy bien. Del ferrocarril vivía mucha gente, casi toda, pero también había muchas panaderías. Yo me acuerdo que desde los tiempos de mi abuelo Federico ya había y hacían pan grande. Además, había tallercitos que eran telares de cambaya. Mi papá tenía su taller y como le ayudaban, me enseñé a tejerla desde muy chico. De ahí sé cómo preparar la hilaza y acomodar los telares para que se entretenga el niño. Muchas gracias. Y bueno, justo era lo que les comentaba, que la cambaya también se utilizaba para el mundo de los panes. La siguiente, por favor. Este es de Don Chinto, Don Jacinto Corona. ¿Alguien me ayuda, por favor? Sí, gracias. Gracias, Camila. En ese tiempo no se acostumbraban las velocidades que hay ahora. Solo había una carretera de aquí a Morelos, pero era pura brecha y era una lata. No había otra cosa más que el tren para moverse uno. El trayecto era bonito y como a mí me gustaba ir al cine con la novia y luego regresar, ya no alcanzaba a comer, pero en el camino vendía cualquier cosa. Ahí en Dumbo estaba una señora con unas quebraditas con huilotas y ahí comía uno ya. En Pátzcuaro vendían pescado frito y en Tultenango subía el mole y las carnitas. En Toluca no vendían gran cosa, nomás dulces y eso. Como quien dice, uno sabía dónde estaba por la comida que había. Luego allá en la montaña se subió un señor con una garrafa de pulque en una bota, porque antiguamente se usaba curtir los cueros de los chivos para meter pulque. Todo el camino había de qué comer y tomar.
quedaba uno hasta malo del estómago. Gracias. ¿Ya les dio hambre? Ese era Don Chito, él fue mayordomo de fundición. Mi abuelo estuvo trabajando mucho tiempo ahí en el almacén, le decían el güero. La siguiente, por favor. Este es don Antonio Vázquez. Don Antonio fue superintendente. ¿Alguien me ayuda y me hace favor de leer? Sí, gracias. Si Ferrocarriles Acámbaro no hubiera sido Acámbaro, lo estamos viendo ahorita, que casi muerto como estaba de 1936, 1940, 1950, 60, 70. Todo eso. Se veía más próspero. Había 2 aserraderos, una fábrica de refrescos que inventó Cayetano Barbosa, una de jabón, de barquillos que era de Luis Gastón, y aparte el ferrocarril todo se acogió, porque cuando hicieron la fidelita les cayó más trabajo, y cuando había trenes de pasajeros se veía bastante movimiento. Cuando era niño, como el que sabe la cámara, era a la orilla de la vía, y allí estaba el Campo Unión, en donde jugaban béisbol. Íbamos a jugar las pelotas, se molaban, las sacábamos nosotros y las entregábamos a los del equipo. Con eso nos tranquilamos con ellos y nos dejaban agarrar las semillas, la pelota, el barco. Así me enseñó a jugar el béisbol y me gustó. A mí me gustó mucho viajar en el tren. Es una cosa que luego se mete dentro de las venas y del corazón, por tantas vicisitudes que uno pasa o por tantas alegrías que también luego tienen ahí. A veces voy aquí a la estación de Acámbaro a querer ver, pero ya no me dejan entrar. Sí. Siempre fue una desgracia, ¿verdad? Pero ahora ya tenemos la fortuna de que ya por lo menos ya se puede entrar. Muchas gracias, Pablo. La siguiente. Este es... ¿A qué caray? No le puse el nombre. Bueno, este es Don Chuy. ¿Alguien me hace favor de ayudarme a leer? ¿Alguien me hace favor de que vea? Parece Sony de la Sí, Andrea, gracias. Dice, como me crié en un barrio donde habla puras donde había puras panaderías, mi primer oficio fue de panadero y llegué hasta ser maestro panadero. Me gustó mucho, pero salí al ferrocarril porque a mi papá no le gustaba que yo fuera panadero. Me decía, no, tú no debes estar ahí porque te vas a hacer muy borracho. Y como mi papá era fogonero de camino, me metió de velador para que ya descansara de mi oficio, porque en la panadería se trabajaba de las 3 de la mañana hasta las 3 de la tarde. A veces se descansaban los domingos, pero a veces no, porque hay que hacer pan todos los días. Ya cuando no aguantaba, uno pedía permiso y descansaba, según como tuvieran los centavos para sostenerse. Aprendí a hacer el pan de sal. Y fui uno de esos a los que se les nombraron bolilleros, pero que en aquel tiempo decían que eran franceseros. Sí, franceseros. Fui maestro de pan de bolillo, telera, floreado, semas y las cajas. Antes se usaban hornos de leña, ahora son eléctricos y ya no les entiendo. Gracias, Andrea. Pues yo creo que este es uno de los ejemplos más significativos de lo que estamos hablando el día de hoy. Don Chuy conjuntó, y no solo él, muchos más. Los 2 oficios, digamos, más en algún momento de la historia de Acámbaro que estaban como más a la mano, que era pues, el ferrocarril y obviamente el pan. Había otros, por supuesto, pero estos fueron 2 muy particulares que siguen siendo tan emblemáticos que hoy nos convocan a esta charla. Y bueno, la siguiente es de don Antonio Tello, la leo. Dice, la gente nos respetaba porque sabían que nosotros trabajábamos en el ferrocarril. Un cuarto, sí, ya le daban a uno a su cuarto. Y para tales horas a pararse, ya agarraba sus cosas, una mochila donde llevaba usted todos sus útiles, su varita, su valija, su jabón, su estropajo y una locioncita para que no oliera uno feo.
Cuando andaba en otros lados, el dicho de los otros era, eres de Acámbaro, porque ya sabían que en Acámbaro se fabricaba el pan, y me decían, ¿cuándo vas y me traes un pan? Era muy inventado Acámbaro por el pan milagroso, decían, dicen, porque le llevaba un panecito y queda bien. Y hasta la fecha sigue siendo lo que dijo don Toño Tello, dijo, pues más o menos sigue siendo una realidad. Y bueno, ya con esto finalizamos. Bueno, doña Emma Contreras, ella más bien, ella trabajó un tiempo en el área administrativa, si no me falla, y contaba más bien que pues se acordaba de cómo era pues, la estación del tren de Acámbaro, ¿no? Con mucho movimiento, no tanto el asunto del pan. Pero bueno, pues básicamente, creo que quedan más, ¿verdad? Pues básicamente, pues con esto hago un recorrido muy general, espero que no los haya hecho todas. Y pues muchísimas gracias. Si quieren hacer algún comentario, y yo se los agradecería muchísimo también. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarle a través de... Gracias. Bueno, pues muchas gracias a la maestra Emma Aguado por su interesante charla, plática. Le voy a pedir aquí al regidor que nos haga el favor de entregarle su reconocimiento. Muchas gracias. Dice, Acámbaro, amigos del ferrocarril, la Cámara base, Museo del Ferrocarril otorga el presente reconocimiento a la maestra Emma Aguado López por su destacada participación en la plática por los ferrocarriles y el pan. Cámara, Guanajuato, 30 de junio de 2016. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.